Gloria a Dios, ¿cómo están, amados? Buenos días, ya todavía no, buenas tardes, en 20 minutos. Dios lo bendiga muchísimo. Esta mañana el Señor me ha dado el privilegio y el pastor Ricardo de poder compartir un mensaje con ustedes acerca de esta serie que iniciamos hace algunas semanas, que tiene que ver con la intimidad con el Señor, amén. Y es que la intimidad con el Señor es el todo del hombre. Es ahí donde encontramos nuestra razón de ser, es ahí donde encontramos nuestro objetivo en la vida. ¿Cuántos se han sentido alguna vez perdidos? ¿Cuántos se han sentido alguna vez diciendo, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que debo hacer? Esa no es una pregunta que poca gente se hace, es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué estoy en este mundo? Nos hemos dado cuenta de que ni el dinero, ni las posesiones, ni nada por el estilo puede llenar lo que el Señor puede llenar en nuestro corazón. Esta mañana cantamos dos canciones, cantamos más, pero hubo dos canciones que me recordaron acerca del tema de intimidad, que quiero, muchas gracias Chris, excelente. Dos cosas que me recordaron y tienen que ver, la primera hablaba de la casa de Dios y decía, porque es un resumen de lo que dice el salmista, Señor, aunque sea, prefiero pasar un día solo en tus atrios, ni siquiera dentro de tu casa, solo en tus atrios, esperando allí, que 1000 días fuera de ellos. A mí me habla de intimidad, a mí me habla de pasión, de un deseo que no se puede ocultar, de un deseo que necesita ser expuesto siempre, de estar en intimidad con el Señor. Amén. Y la otra canción empezaba diciendo, nuestros corazones no se pueden llenar, solamente tú lo puedes llenar. Insaciables son, dice la canción. Amén. Así que bueno, eso es a manera de introducción. Yo quiero decirte, la intimidad con el Señor no es algo nuevo. No es algo que el Señor quiera hacer en esos tiempos, es algo que el Señor ha querido hacer siempre. Siempre el Señor ha querido entrar en intimidad contigo y en intimidad conmigo. Pero a nosotros nos cuesta un poquito. Hay un pastor, se llama el pastor John Wimber, pastor norteamericano, y dice, tiene una frase muy hermosa que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Y dice que la capacidad, escuche, de escuchar lo que Dios está diciendo. Uno. Segundo, de ver lo que Dios está haciendo. Y tercero, y moviéndose en el ámbito de lo sobrenatural, de lo milagroso, se presenta cuando un individuo desarrolla, escuche esto, la misma intimidad con y dependencia del Padre como lo había hecho Jesús. La capacidad nuestra para ver lo que Dios hace, lo que Dios dice, lo que quiere traer a este mundo hoy, no ayer, es cuánto nosotros nos podamos adaptar a esa intimidad como lo hizo Jesús. Y es que Jesucristo sigue siendo nuestro modelo. ¿Cuántos dicen amén? Diga, Jesús es el modelo. Miren, nosotros tenemos modelos que son buenos, modelos que anhelan estar siempre en intimidad, en santidad. Y es bueno tener un modelo aquí en la tierra, pero nuestro modelo por excelencia, que nunca nos va a fallar, ese modelo es Jesús. Y si Jesús mismo hizo un gran esfuerzo por mantenerse en una intimidad estrecha con el Padre Celestial, ¿cuánto más nosotros? Para poder ver lo que Jesús hizo y lo que Jesús prometió. ¿Qué fue lo que Jesús prometió? Mayores cosas que estas ustedes harán en mi nombre. Pero el resultado de ese poder de Dios, el resultado de la manifestación del Espíritu Santo, es el resultado directo de una intimidad con Dios. ¿Cómo lo hizo Jesús? La respuesta se encuentra entonces en la relación con su Padre. Les voy a pedir a la gente de producción que me perdonen porque se me vinieron unos mensajes, unos pasajes bíblicos a la cabeza que no están allí en el resumen. Pero quiero comentárselos porque están ahí en mi corazón, hablando de intimidad y hablando del salmista David.
Y uno está en el Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado, escuche esto, y me has conocido. Conoces mi sentarme y mi levantarme. Y escucha esto, qué hermoso, dice, desde lejos escuchas mis pensamientos. ¿Sabes algo? Tus pensamientos hablan más fuerte que tus palabras. Cuando tú piensas algo, inmediatamente dices, no, eso no fue lo que yo quise decir, perdona. No, eso fue exactamente lo que quisiste decir. Tus pensamientos están allí antes y dice el Señor que antes que llegue a nuestra lengua, ya yo lo sé todo. Eso es lo que dice el Salmo 139, ¿no te parece hermoso? Dice, Señor, aunque tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, allá en lo más profundo, donde yo entiendo que tú no me ves, aún allí tú me guiarás, me tomarás con tu diestra. Aunque dijeres ciertamente las tinieblas me cubrirán, dice el Salmo. Y esta es una palabra para ti esta noche, esta mañana. Dice, ¿pueden borrar eso de la grabación? Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Quiero decirte algo, en la intimidad con Dios, aún la noche resplandece alrededor de tu vida. Aún la noche resplandece alrededor de tu situación, alrededor de tu enfermedad, alrededor de tu situación financiera. Aún la noche resplandece allí porque estás en una intimidad con el Señor. Amén. ¿Cómo haremos las cosas mayores que dice la palabra que haremos? Como prometió el Señor en Juan 14, versículo 12, dice, al descubrir la misma relación de tres cosas que quiero mencionar esta mañana: intimidad, de las que ya hablé, sencillez y obediencia. No hablo de una sencillez en términos de humildad, hablo de una sencillez en términos de apertura, de acercarse al Señor. Algo que me llama muchísimo la atención es que el Señor siempre en el Antiguo Testamento se revela como el Dios. Dice, mira, yo soy el Dios de tus padres. Cuando se reveló a Moisés, dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero a través de Jesucristo, Dios se revela a nosotros no solo como Dios, sino como Padre. Y hay una gran diferencia entre las dos cosas. ¿Sabes? Cuando estamos adorando aquí y cantándole a Dios, hay una gran diferencia entre cantarle a Dios como Dios, pero cantarle a Dios como Padre. Hay una gran diferencia. Una de ellas solamente demanda una relación entre el hombre y Dios, pero la otra habla de intimidad. La otra habla de intimidad. Yo siempre pongo este ejemplo con mis hijos, porque ahora que soy padre y ya tengo bastantes años de serlo, yo he aprendido acerca de esa intimidad con el Padre. Yo particularmente nunca tuve una intimidad con mi papá terrenal, al punto de llegar con la confianza que cada uno de nosotros posiblemente llegamos y hablamos con el papá como si fuera nuestro amigo, nuestro padre, nuestro consejero. Entonces yo veía a Dios en mis años más jóvenes como ese Dios que yo tengo que llegar a la liturgia, al culto, sentarme, orar, tocar un instrumento, adorarlo y salir. Pero un día yo recibí en mi corazón una palabra del Señor, del Espíritu Santo, que me decía, sabes, me sabes adorar como Dios, pero no sabes adorarme como Padre. Y fue una verdad tan profunda en mi corazón, y yo empecé a querer buscar adorar al Señor como Padre. Y es lo que yo quisiera, iglesia, que pusiéramos en práctica dentro de nuestra intimidad con Dios. Empieza a añorar, a adorar al Señor como Padre, no solo como Dios, porque es allí donde vas a encontrar la profundidad de Dios. En otro salmo dice, quiero leerlo para ustedes también. Ahí la gente de producción, por favor, me perdona nuevamente. Y está en Salmos 42, verso 7. Y dice, un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Dice la Nueva Versión Internacional.
todas tus ondas y todas tus olas se han precipitado sobre mí. Y he aprendido algo, amado hermano. Lo profundo del ser humano es su espíritu, y lo profundo de Dios es el Espíritu de Dios. Y cuando la palabra dice que un abismo, lo más profundo, llama a otro abismo, lo que quiero decirte esta mañana es que el espíritu tuyo como hombre llama al Espíritu de Dios en una perfecta combinación de intimidad, de obediencia, de respeto, de adoración, de alabanza. Y el salmista encontró esta llave y dijo, sabes, lo más profundo llama a lo más profundo. Y aquí hay una gran verdad que quiero compartir contigo, y es que lo más profundo es lo único que sabe llamar a lo más profundo. La superficialidad del ser humano no sabe llamar a la profundidad de Dios. Pero el espíritu del hombre, cuando buscamos al Señor en intimidad, sí sabe llamar a lo profundo de Dios. Y es ahí donde todas sus olas, dice la palabra, se precipitan sobre nosotros. Las olas de Dios, los momentos de Dios, los momentum de Dios. Esa presencia del Espíritu Santo que viene y te abraza en un momento de intimidad. Intimidad, sencillez y obediencia son tres cosas que no se pueden separar una de las otras, una de la otra. Dios te ama con una intimidad que sobrepasa todos tus sueños. Quieres que tengas con Él una relación íntima, personal, de intimidad, sencillez y obediencia. Y este es un privilegio extraordinario. La primera cosa que nosotros debemos hacer para desarrollar nuestra intimidad con el Señor, la encontramos también en uno de los salmos de David. Y es una combinación de tres cosas. Dice apertura, vulnerabilidad y honestidad. Sabes, no te acerques al Señor si no estás dispuesto de abrir tu corazón. No te acerques al Señor si no estás dispuesto de mostrar tu vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable eres? Y no te acerques si no estás dispuesto a hablar con honestidad. David encontró que esta llave de apertura, vulnerabilidad y honestidad son clave para entrar en un momento de intimidad con Dios. Hubo momentos en los que David estaba deprimido, ¿sabe? Su alma estaba vacía. Fue lo suficientemente honesto y abierto para hablar de los desafíos. Y habían tres desafíos, y quiero que vayamos un momento al Salmo 35, si me pueden acompañar, versículo 11 al 18. Salmo 35, versículo 11 al 18. Estoy leyendo en Reina Valera. Dice: se levantan testigos malvados. David, yo quiero llevarlo a usted a un momento en el que pueda visualizar al rey David sintiéndose vacío, sintiéndose, Señor, sabes, me siento mal. La forma en la que nos acercamos a Dios no puede ser desde una posición de liderazgo, desde una posición de altivez, de orgullo. Acerquémonos a Dios desde una posición de apertura, mostrando nuestra vulnerabilidad, diciéndole: Señor, sabes, esto es lo que pasa. Y David dice: se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de silicio. David está diciendo: pero cuando ellos enfermaron, yo me preocupé, oré por ellos. ¿A quién le parece que estamos hablando de nuestra realidad nuevamente? Amado hermano, ¿sabes qué? Mire, oré por usted cuando estaba enfermo, pero cuando yo estuve enfermo nadie me visitó, nadie me llamó. Me voy de la iglesia porque nadie me llamó. Versículo 14, como por mi compañero, como por mi hermano andaba. O sea, me porté contigo como mi hermano, como el que trae luto por madre, lutado me humillaba.
Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables. Y yo no los entendía, me despedazaban sin descanso. Somos como lisonjeros, escarnecedores y truhanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. David afrontó, uno, oposición de aquellos que devolvían mal por bien. Dos, enfrentó oraciones sin respuesta. ¿A cuántos les ha pasado? Oraciones sin respuesta. Puede haber momentos en que sus oraciones parezcan no ser escuchadas. Dice David, mis oraciones volvieron a mí sin respuesta, en el versículo 13. Él le dice a Dios, ¿cuánto tiempo vas a estar allí sin hacer nada? Y 3, David tuvo que enfrentar fracaso. Todos tropezamos, podemos sentir que estamos caminando con el Señor bastante felices y luego de repente tropezamos. Puede haber momentos en los que no cumplamos con nuestros propios estándares y mucho menos con los de Dios. Pero a través de esas 3 cosas, oposición, oraciones sin respuesta, fracaso, nos acercamos a Dios en apertura, vulnerabilidad y honestidad y le decimos Señor. Y David entendió que es el primer paso para entrar a una intimidad con el Señor. Acerquémonos, no solo confiadamente, pero acerquémonos entregando nuestro corazón a Él. Como les dije al inicio, Jesucristo es el mejor ejemplo de intimidad con Dios. Y hay algo tan hermoso que yo aprendí acerca de este texto que vamos a leer próximamente, donde Jesucristo a la edad de 12 años dice su palabra que Él se escapa de sus papás. ¿Cuántos tienen 12 años aquí? ¿Algunos chicos? Bueno, mi hija casi cumple 12 años. Increíble. 12. Miren, se escapa. Yo me imagino a un José, a una María, enojados, molestos con Jesús, preparando desde antes. Imagínense que ya llevan de camino 3 días y dicen, bueno, yo no sé, yo soy padre y seguramente a los 20 minutos yo me hubiera dado cuenta que mi hijo no estaba allí. Pero eran otros tiempos, había muchísima confianza entre la comunidad y ellos decían, por allí va. Bueno, no, tengo un día de no verlo. Por ahí va, tengo 2 días de no verlo. Yo hubiera estado desesperado y no me hubiera esperado hasta el 3er día. Pero cuando ellos regresan dicen que seguramente yo me imagino, y aquí estoy parafraseando también y poniendo mi propia perspectiva, ¿qué le voy a decir cuando lo encuentre? ¿Cuántos papás han dicho, mírenlo, cuando me lo encuentre le voy a dar una tunda? Cuando me lo encuentre. Bueno, cuando lo encontraron, las palabras de Jesús les deshizo seguramente todos sus argumentos. Pero me llama la atención de estos versículos, y vamos a leerlo, de que aún así dice que el Señor fue obediente. Y dice que andaba sujeto, qué importante. Vamos a leer en Lucas capítulo 2. Voy a buscarlo, Lucas capítulo 2, versículo 41. Vamos a ir al 45 de una vez. Dice, pero como no le hallaron, ya le conté cuál es la historia, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba oyendo, estaba escuchando y estaba preguntando. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así?
Ponle la frase que tú quieras, mamá. ¿Cómo se le ocurre hacernos esto? No pensaste en que íbamos a estar pensando en vos, en sentirnos mal, todo lo que tú quieras ponerle. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Tú te imaginas una respuesta como esa aparte de un hijo tuyo de 12 años? ¿Por qué me busca? Hello, ¿por qué me buscas? Y yo, ¿cómo que por qué te busco? Te busco. Estoy preocupado. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice que María guardaba esas cosas en su corazón. María era una mujer excepcional. Ella no decía nada, pero guardaba las cosas en su corazón. Y ustedes conocen después lo que pasa. Dice en el 53 que descendieron luego a donde tenían que ir, y ahí sigue la historia. Quisiera hablar un poquito sobre este versículo. Lo primero es que Jesús, inclusive cuando era niño, tenía una sabiduría asombrosa. Dice, y todos los que le escuchaban estaban asombrados y abrumados de asombro ante su inteligencia y entendimiento, y de sus respuestas también. Hay una diferencia, amado, entre el conocimiento y la inteligencia. Dicen por allí que la inteligencia es saber que un tomate es una fruta, pero que el conocimiento es entender que no puedes echar un tomate en una ensalada de frutas. Algo así. El conocimiento, amado hermano, es horizontal. Diga conmigo, el conocimiento es horizontal. Pero la sabiduría es vertical. Nuestra sabiduría crece exponencialmente, directamente proporcional, como nos enseñaban en el colegio, a la intimidad con el Señor. El conocimiento es algo que es meramente vertical. Nosotros cuando empezamos a crecer en conocimiento. Entendemos cosas, vamos a la escuela y se nos enseñan cosas, vamos al colegio, a la universidad y se nos enseñan cosas. Pero ¿cuántos han hablado con alguien que tiene muchísimo conocimiento pero nada de sabiduría? Es como un mar que no puedes ver el final con una profundidad de 2 centímetros. Tiene demasiado conocimiento, pero tú llegas, si quieres tocarla profundo, y a 2 centímetros de que pones tu mano, ya ahí está lo más profundo. Pero el conocimiento, pero la sabiduría de Dios es vertical. Nosotros tenemos que crecer en sabiduría y en conocimiento. Pero lo mejor de todo, dice su palabra, es crecer en sabiduría. Y la mejor forma de crecer en sabiduría es estando en intimidad con el Señor. Y ese fue el ejemplo de Jesucristo. Después de que los padres de Jesús lo encuentran, Él dice, ¿no saben que en la casa de mi padre me es necesario estar? O como dice la traducción de Message, que voy a leer con ustedes, dice, tratar con las cosas de mi padre. Por un lado, la relación de Jesús con su padre fue única. Y escucha eso porque es una verdad hermosa de Dios. Dice, pero por otro lado, también nos permite llamar a Dios Padre. Cuando Jesús nos enseñó a orar, y los discípulos decían, ¿y cómo voy a orar? Lo primero que Él dice es orar, es así, Padre nuestro. Esa primera frase de Padre nuestro nos está enseñando muchísimo más que una simple introducción de una oración. Nos está enseñando muchísimas cosas, y entre ellas es que Dios, ahora además de Dios, es Padre. Y si es Padre, necesariamente yo tengo que ser hijo, porque no encuentro que haya un hijo sin padre o un padre sin hijo. Yo tengo que ser hijo. Entonces, cuando yo digo Padre nuestro, yo me estoy convirtiendo en su hijo y estoy entrando en una intimidad con mi Padre celestial. Él es mi papá, Él es mi Padre. Oró a Dios como Abba. Y aquí yo quiero quedarme un momentito en esta palabra, Abba Father, Abba Padre. Dice la palabra aramea usada por los niños en términos íntimos con su papá. No es como en inglés daddy, no es lo mismo, o papito, como algunos dicen. Abba significa cosas más
más allá. Abba Padre es más profundo que solo decir papito, papito. Involucra varios elementos, ahorita lo vamos a mencionar, pero dice, y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Dice Pablo escribiendo sobre el Espíritu Santo en Romanos 8:15, dice, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Y ojo aquí, dice, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Los que no tenían hijos, los que no tenían padre, ahora son padres, ahora son hijos. Los que no tenían padre, ahora son hijos. Porque has recibido un espíritu, que es un espíritu de adopción. Y no sé si te has detenido antes unos momentos para poder decirle al Señor, ¿qué significa esto? Un espíritu de adopción. Es un espíritu que te llama hijo y que además te quita cualquier otra venda de tus ojos al respecto de Dios. Y Él dice, jaja, yo soy tu padre. Tú eres mi hijo. Yo te he llamado hoy, como dice en el Salmo. Dice, y por Él clamamos, Abba, Padre. Abba tiene dos elementos en la palabra Abba. Y esos dos elementos son intimidad y obediencia. Diga conmigo, intimidad y obediencia. ¿Sabes cómo es el mejor ejemplo? Cuando tú le das una instrucción a un hijo y ese hijo te dice, sí. Y su mamá le dice, ¿sí qué? Sí, señora. Luca, haga tal cosa. Sí. ¿Sí qué? Sí, señor. Ese sí, Señor, ese Abba, está hablando, sí, tú eres mi padre y yo te obedezco. Yo quiero obedecerte, yo quiero estar en intimidad. Por eso no es solamente una relación de padre y ya. Abba Padre significa más allá, significa obediencia, significa intimidad. Y dentro de esos elementos, oiga qué lindo esto, dice, solo un niño puede usarlo, porque solo un hijo tiene el padre. Y ahí es donde se refleja la intimidad. Solo un niño puede usarlo. Es la intimidad. Solo un niño obediente puede usarlo. Allí está la obediencia. Cuando hablamos de Abba Padre, no solamente estamos recibiendo un espíritu de adopción, de que tengo un padre. Sabes, cuando tú tienes un padre, también tienes una responsabilidad. Cuando tú tienes un hijo, también tienes una responsabilidad. No podemos seguir adorando a Dios como Dios solamente. Tenemos que entrar en una intimidad, iglesia, al punto de entender que adoramos a nuestro Padre, que le obedecemos porque es nuestro Padre. Desafortunadamente, en nuestros tiempos, la visión de un padre está totalmente tergiversada. Por ahí hay una frase que dice que no es padre el que engendra, ¿verdad? ¿La han escuchado? Pero lo que yo quiero decirte es que en nuestra sociedad el elemento de padre está totalmente distorsionado. No es lo que el Señor tiene en mente. No es solamente aquel que pone dinero para que la comida llegue a tu casa. No es solo aquel que sale a trabajar. No. Es aquel que tiene intimidad. Es aquel que tiene autoridad. Y por tener autoridad, entonces tú lo obedeces. Ese es el Padre Celestial. Si tú tienes una relación distorsionada con tu papá aquí en la tierra, probablemente tienes una visión distorsionada del Padre Celestial, que Él quiere abrazarte, que Él quiere estar contigo siempre, porque sabes, entre los dos, el ser humano y el hombre y Dios, quien más anhela, amado hermano, acércate a Dios, que Él se va a acercar a ti, porque Él es el que más anhela tener una relación íntima contigo. Producto de ese amor de Dios es que nosotros
volvemos nuestra cara hacia Él y empezamos a tener pasión en nuestro corazón, fuego de Dios, y ahí es donde empezamos a caminar con Él de la mano y Él nos lleva. Pero Él nos tuvo que amar primero, Él nos tuvo que buscar primero. Y si Él nos buscó primero, yo te puedo decir, el más interesado hoy, ayer y siempre en tener una relación íntima contigo, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, es Dios. Tú no tienes que convencer a Dios de que tenga una relación íntima contigo. Pero muchas veces Dios debe convencernos a nosotros de que Él quiere, anhela, persigue una relación íntima con nosotros. Así que yo quiero que hoy tú y yo busquemos en un tiempito, antes de lo que nos queda unos segundos, póngase de pie esta mañana y empecemos a exponernos delante de Dios. Yo quisiera que tú tengas apertura como David lo tenía. Yo quisiera que tú tengas vulnerabilidad, que puedas presentarte delante de Él esta mañana y que puedas presentarte ante Él sinceramente y decirle: Señor, aquí estoy. Si tú no conoces a Dios como Padre Celestial, ese es el momento en que tú puedas levantar tus manos delante de Él y decirle: Señor, te anhelo conocerte como Padre. Yo quiero entrar en un momento de intimidad contigo, Señor. Quiero abrazarte y ser abrazado. Quiero buscarte y ser encontrado, Señor. Quiero llamarte, Señor, y quiero verte. Quiero anhelar cada día más y más y más y más y más y más y más, Señor. Así como David decía: Señor, un solo día en tus atrios lo prefiero que 1000 fuera de ellos. Señor, así como un abismo llama a otro, la voz de tus cascadas, yo te llamo a ti, Señor, esta mañana, Dios. Te necesito, Señor. Abba, Padre, te necesito, Señor. Quiero que tú vengas a mi vida, Señor, de una forma sobrenatural hoy. Cambia mi corazón, cambia mi vida. Ayúdame a entrar en intimidad contigo, Señor, a partir de este momento, Dios. En el nombre de Jesucristo, que fue quien me presentó ante ti como Padre Celestial. Yo quiero, Señor, que tú, Padre amado, me ames. Quiero que me ames, Señor. Quiero que me ames, Señor. Ámame, ámame. Dile: ámame, Señor, porque he fallado. Padre, ámame porque yo te he fallado. Ámame, Señor, porque necesito ser amado. Ámame, Señor, porque me falta amor. Y no hay nada que llene mi corazón más que ti. No hay nada que llene mi corazón como tu presencia, Padre. Abrázame, Señor, abrázame.